El Reino de Nur presenta El despertar de Nur por David Enríquez. Novela narrada por David Enríquez. Aunque los nombres de los personajes y lugares son ficticios, gran parte de los hechos y situaciones de esta novela no lo son. Cualquier semejanza con la realidad de alguien más no puede ser una mera coincidencia. Queda rigurosamente prohibido usar sin autorización escrita del titular del copyright los nombres de los personajes y lugares bajo las sanciones establecidas por las leyes, así como la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento comprendidos por la repografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamos públicos. Capítulo 16. Batalla en Gam. Kimia salió del castillo casi al anochecer, con la idea de respirar un poco de aire fresco. Se recostó sobre el césped del jardín real, al lado de Marjan, quien ya tenía un buen rato ahí. Las estrellas parecían miles de pequeños soles suspendiéndose en torno a sus órbitas. No había espectáculo celeste más bello que en el reino de Makanesol. Con cuánta razón le llamaban el lugar de paz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento despliega las destrezas de sus manos, susurraba Kimia. El viento fresco de la tarde empezaba a jugar con los cabellos de las nobles, valientes y bellas princesas. ¿Qué fue lo que hizo regresar a Shahzade a su castillo?, preguntó Marjan casi en murmullo. Se está exponiendo a que Sayi y Tariki la maten. Hay personas que no pueden sacar provecho de sus experiencias, de su pasado, contestó Kimia. No importa cuánto hayan sufrido, siempre regresan al lugar de su tormento. La princesa hizo una pausa. ¿No se han dado cuenta que Dios nos dio una naturaleza especial, una posición suprema en esta creación? Pero algunos caen en el otro extremo, objetó Marjan. Ciertas personas piensan que el universo entero gira alrededor de ellos. Sí, sonrió Kimia. Algunos son incapaces de tratarse a sí mismos como lo más preciado de esta creación, sin caer en el extremo del egoísmo y vanidad. Una estrella fugaz apareció delante de ellas, desapareciendo casi de inmediato. Me refiero a las personas que, cada vez que se someten a sus verdugos, continuaba Kimia, ellos mismos pisotean la dignidad que Dios les ha dado porque no pueden distinguir los efectos de la ofensa y del perdón. ¿A qué te refieres?, dijo Marjan. Se supone que debemos perdonar, ¿no?, aunque nos exponemos a que nos vuelvan a lastimar. Kimia tomó un poco de tiempo para buscar las palabras adecuadas y explicarle.
En el libro del Príncipe leemos la historia de un joven leal a su monarca. Fue investido para ser rey. Sin embargo, el joven tuvo que enfrentar la muerte en 2 ocasiones porque su amado rey deseaba matarlo por celos y envidia. El joven, aunque era fiel y perdonador, tuvo que huir y no volverse a parar en presencia de su rey. De otra manera, la profecía que habían pronunciado sobre el joven nunca se hubiera cumplido. Aunque el rey le pidió perdón al joven en varias ocasiones, el monarca nunca tuvo un corazón arrepentido. Marjan asintió. Si no hay arrepentimiento genuino por parte de los ofensores, te expones a seguir sufriendo si te quedas cerca de esas personas. Escucha con atención, Marjan, finalizaba Kimia. Tienes que aprender a perdonar, pero no significa que tengas que quedarte al lado del ofensor. Porque quien tiene poder para matarte, no siempre tiene el poder para resucitarte. Entiendo, Kimia, asentía la princesa Marjan, fijando sus hermosos ojos negros en una estrella. Se pusieron de pie cuando vieron a la distancia el resplandor de potentes relámpagos. Grandes nubes negras, rayos y tornados se cernían sobre el reino de Gam. El viento recio empezaba a levantar las frágiles hojas secas del reino de Makane Solj, mientras los cabellos de las hermosas princesas jugueteaban suavemente sobre sus rostros. Marjan, dijo Kimia sombríamente, el tiempo para pelear está llegando. Los ejércitos del reino de Bad están tomando fuerza para abatir a nuestra amiga Shakzadeh. Los ojos de Marjan se encendieron con un brillo especial. Ahora ella enfrentaría esa batalla con un nuevo entendimiento. Era evidente que el viento tempestuoso sobre el bosque de Gam empezaría a hacer destrucción alrededor del castillo donde se refugiaba la princesa Shakzadeh. Ambas princesas se levantaron enseguida, dirigiéndose al interior del castillo para preparar sus armas y sus monturas. Después de un poco de tiempo, Kimia y Marjan ensillaron sus caballos, dirigiéndose en dirección del castillo de Gam. A pesar de saber que estaban arriesgando sus vidas, avanzaron a la inminente tormenta que se cernía sobre Gam con el único propósito de rescatar a su amiga. Entretanto, Saleh, que se encontraba en el bosque de Gam, muy cerca del castillo, las nubes negras parecían que estaban cayendo sobre el bosque, provocando que sus tinieblas cubrieran cada rincón. No era sensato estar allí. La luz de los rayos apenas podían penetrar la enorme oscuridad, pero no dejaban de ser mortales. Los demonios invisibles al ojo humano danzaban en torno a Saleh. Los entes demoníacos miraban al cielo como invitando algún rayo a posarse sobre la cabeza del pastor. No había lluvia, solo rayos y viento, mucho viento. Miles de ramas secas y piedras se convirtieron en proyectiles mortales. Por eso los guerreros angelicales que protegían a Saleh usaban sus espadas para desviar cualquier objeto que pudiera herir al pastor. El Señor es mi luz y mi salvación, comenzó a orar Saleh a viva voz. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Las espadas angelicales se movían sin cesar de un lado a otro, moviéndose más allá de la velocidad de la luz, destruyendo piedras, árboles, ramas, pedazos de metal y aún
huesos secos de humanos y de animales. Debían de matar al pastor guerrero. Cuando los malvados vengan a devorarme, continuaba orando Saleh, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Saleh se movía con extrema dificultad. Por un momento extravió el sendero, pero al mismo tiempo las princesas Kimia y Marjan, que estaban aún en camino, hacían bien su trabajo. Él cuida la senda de los justos y protege a los que les son fieles, clamaba Kimia en voz alta. Saleh seguía orando y avanzando trabajosamente. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. En el momento de mayor desesperación y peligro, Saleh pudo escuchar la voz del príncipe susurrando a su alma. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. En ese instante, los ojos de Saleh fueron abiertos y sus pies fueron guiados hacia una senda correcta y segura. Sin embargo, una piedra golpeó fuertemente la cabeza del vigoroso pastor, haciéndolo caer de bruces contra el suelo. Aprovechando que los ángeles se mantenían luchando contra la tormenta, 3 demonios se abalanzaron sobre Saleh para aplastarlo con una enorme roca. Pero una luz azul blanca centelleó en la oscuridad, al mismo tiempo que la cabeza de un shayatín volaba por los aires, cayendo en medio de los otros 2 demonios que tropezaron con ella. Por inercia y casi inmediatamente soltaron la roca que habían levantado en alto, misma que cayó justamente sobre la pata de uno de los demonios, que chillaba como un cerdo a causa del terrible dolor. El otro demonio, asustado pero a salvo, al contemplar la chusca escena del dolor de su compañero, cayó a tierra, retorciéndose, riendo y llorando a carcajadas. Entonces Saleh pudo recuperar el conocimiento y sacudió vigorosamente su cabeza antes de levantarse y seguir avanzando con la determinación de salir de ese bosque para regresar a casa. Los ángeles seguían protegiendo y guiando al pastor a través de aquel bosque. Nunca había sido tan largo y tan difícil salir de allí. Esta era una de esas noches diabólicas en que parecía ser que todos los súbditos del reino de Bad se ponían en movimiento. Por fin, Saleh pudo salir del bosque. A partir de allí el camino a su casa fue menos difícil, pero el viento de los tornados que se cernían sobre el reino de Gam hacía que los alrededores se cimbraran con violencia. Al llegar a su cabaña, encendió el candelero. Se recostó pesadamente sobre su cama, su espíritu estaba angustiado. Algo siniestro estaba sucediendo esa noche. Era obvio que el ataque no era en contra de su persona. No era contra su comunidad. El ataque era contra la princesa. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que el príncipe usaría si estuviera en su lugar? Lejos de allí, Kimia y Marjan habían peleado en la misma batalla que Saleh, pero ni el pastor ni las princesas lo sabían. Mientras tanto, dentro del castillo, Shahzadeh, aburrida por la soledad y para aliviar un poco el dolor de cabeza, tomó el libro, abriéndolo al azar. Por su parte, Saleh sintió el impulso de levantarse de su cama y sentándose a la mesa se dispuso a leer un poco el libro,
buscando las instrucciones del príncipe. Ambos leían: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de Shaitán. La vista de Saleh percibió un súbdito destello. La vista de Saleh percibió un súbito destello. Allí, colgada en la pared, estaba la espada reluciente que había dado muerte al dragón. La princesa se acomodó en su sillón favorito y continuó leyendo: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Saleh se levantó de su silla y se dirigió hacia su espada. Sacándola de su funda, se dispuso a darle filo. ¿Quién sabe? Tal vez pronto necesitaría usarla de nuevo. Shahzadeh meditaba en las palabras del libro. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Saleh tomó la piedra y empezó a afilar la espada. La sombra del dragón se retorcía dolorosamente sobre la espalda de Shahzadeh. El pastor afilaba su espada con mayor intensidad, mientras que las princesas Kimi y Marjan se acercaban a Gam. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, meditaba Saleh. La mancha del dragón empezaba a desvanecerse poco a poco, lentamente, de la espalda de la princesa. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Claro, la verdad, musitó Saleh. La princesa estaba saliendo del engaño. El hilo de veneno que atravesaba el corazón de Shahzadeh empezó a sacudirse violentamente. El pastor seguía afilando su espada mientras un rayo de luz empezaba a sanar cada rincón de aquel adolorido corazón. Shahzadeh recibía más y más verdad. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Shahzadeh había sido engañada por la tradición, por las costumbres que hombres corruptos habían impuesto a los hombres y mujeres de su reino al paso de muchos siglos. Leyes no escritas habían pasado de boca en boca, de generación en generación, poniendo límites y prohibiciones a las mujeres como si solamente fueran objetos sexuales. La princesa y muchas otras mujeres habían sido lastimadas por el desamor y la traición. Shahzadeh estaba entendiendo que Dios había creado a la mujer como un ser especial, incluyéndola a ella, no como esclava del hombre. Estaba entendiendo que Dios la amaba y que en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. La luz empezaba a echar fuera las tinieblas. Con mayor vigor, casi con obsesión, Saleh continuaba dándole filo a su preciada espada, mientras Kimia y Marjan galopaban en dirección a Gam,
La sombra del dragón era consumida poco a poco por un halo de luz brillantísima en aquel lugar profundo, en las mismas entrañas del castillo de Gam. Al mismo tiempo, Shahzadeh empezaba a sentir un alivio en su alma, teniendo la sensación de menos peso sobre sus hombros. La luz de la verdad continuaba penetrando la mente de la princesa, en tanto que los velos de oscuridad espiritual eran rasgados uno a uno. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas de Shaitán. Cuando Shahzadeh entendió, se quitó la capa del dragón, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar. Su corazón se fortaleció de tal manera que empezó a cantar. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Su canto era hermoso, de libertad, de gozo, lleno de vida. Se puso de pie, tomó la capa entre sus manos, bajando con rapidez hasta llegar a las profundidades del castillo. Arrojó la capa dentro de la que había sido su prisión, tomó la llave de la esperanza, salió de la celda y cerró la puerta con violencia, prometiéndose a sí misma nunca volver a abrirla. Una puerta que solo se abría por dentro, nada ni nadie podría abrirla, nunca más, ni siquiera ella. Lo juró por sí misma. La intensa luz que venía de alguna parte quemaba los últimos fragmentos de la desgastada imagen que había estado plasmada en el piso de lo que había sido el cadáver del dragón. La princesa subió las escaleras con renovadas fuerzas, sin notar que dos ángeles poderosos la seguían con sus espadas sangrantes de color verdoso a causa de la batalla librada contra el espíritu del dragón. Al llegar a su habitación, Shahzadeh abrió las ventanas de par en par, dejando que la luz de la luna penetrara cada rincón de ese lugar. Algo más estaba sucediendo. Algo más que la vista humana no alcanzaba a percibir. El corazón de la princesa estaba siendo lleno de luz, la cual irradiaba por toda la habitación. Su corazón estaba siendo restablecido y llenándose de vida poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, Shahzadeh durmió apaciblemente, sin sombras, sin temores, sin tristezas, con la certeza de que una nueva vida se había forjado para ella y una nueva canción estaba escribiéndose desde la eternidad. Esa noche, de nuevo, la vida misma había vencido el poder de la muerte. Mientras tanto, el pastor concluía el arduo trabajo de afilar su espada, como si hubiera librado una batalla de la cual había salido vencedor.
estaba agotado, pero también se sentía feliz. Con ese pensamiento se fue a descansar el pastor. Se arrodilló junto a su cama para agradecer por la princesa, por su propia alma y su mente, poniéndolas en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Kimia y Marjan llegaron al castillo de Gam muy entrada la noche. Shahzadeh bajó a abrirles mucho antes de que ellas llegaran, pues esa tarde las había divisado a lo lejos. No podían ser sino ellas sus hermosas y amadas amigas. Las tres se abrazaron, se besaron, estaban felices de poder estar juntas una vez más. Había tanto de qué hablar entre ellas. Habían entrado a una misma batalla y habían vencido con la ayuda de un pastor que no conocían. Habían ganado la disputa de un alma que se debatía entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte, entre el infierno y el cielo. En el castillo, Shahzadeh, Kimia y Marjan pasaron casi toda la noche hablando acerca de las experiencias acontecidas desde que había salido huyendo de Makane Solj.